Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí como cada lunes, salvo que Tebas diga lo contrario y tengamos que pasarlo al martes, como cada lunes charlando sobre el análisis post partido del último encuentro del Real Zaragoza con Alfonso Reyes, con Pablo Díaz y con Dani Marzo. Un partido, chicos, que igual que el anterior, la victoria en casa contra el Leganés, me parece que estuvo marcada absolutamente por aquella jugada antológica de Giuliano Simeone y por ese gol que abrió el partido y le cambió el rumbo. Me parece que este encuentro pasaron más cosas antes y después, por supuesto, pero está concentrado en esos 10 minutos centrales de la primera mitad en la que López toca, expulsa a Pulido, creo que por una entrada que rozaba lo alevoso a Giuliano Simeone. El Real Zaragoza consiguió adelantarse rápido y parecía que el partido lo tenía encarrilado. Y luego en una acción posterior que ha tenido mucho de, por lo menos de impresión de que compensaba, ¿no? La mítica ley de la compensación que ha existido desde que el fútbol es fútbol y los árbitros lo dirigen mucho antes de que existieran las tecnologías, con una falta de Zapater sobre Óscar Silva, que la sensación, Alfonso, no sé tú cómo lo viste en el campo, la sensación es que si el árbitro entiende que es merecedora de tarjeta roja, el VAR tenía que haberlo llamado a capítulo porque creo que es una falta de amonestación por juego peligroso como mucho. Lo que pasa que he leído mucho al respecto. Para mí es una jugada que se puede ahorrar. La de Pulido me parece que es temeraria y creo que le pesa al árbitro, pero no existe juego peligroso cuando hay contacto. En el momento en el que tú levantas la pierna lo suficiente y hay un contacto, pasa a ser un libre directo y por lo tanto juego brusco grave. Lo que pasa es que esa jugada a mí no me parece que sea juego brusco grave porque Zapater recoge la pierna, intenta no contactar. Entonces el cóctel era complicado. Desde el VAR no le iban a llamar porque reglamento en mano, la acción la puedes sancionar así. Ese es el problema de lo que hablamos siempre de las leyes y la interpretación de estas. En cualquier caso, lo que se vio claro es que los jugadores del Huesca sabían que el árbitro estaba con la mosca detrás de la oreja y en cuanto la jugada se dio, yo creo que hasta el propio Zapater sabía la que le venía porque lamentablemente hay que invertir menos en tecnología y más en fomentar la personalidad de los árbitros para que arbitren y decidan sin miedo a equivocarse. Luego te vuelvo a preguntar sobre el asunto, Alfonso, sobre todo si tú en el campo, en ese contexto, tenías claro que el árbitro no iba a aguantar el tirón, ¿no? Por de dónde se venía y por la presión que se ejerció tanto desde la grada como los jugadores del Huesca en esa acción. Pablo, por alusiones, porque tú, de los cuatro que estamos aquí, eres el que has jugado de verdad, ¿no? Nosotros lo hemos hecho con amigos, pero tú la jugada, ¿cómo la interpretas desde los dos puntos, ¿no? Tanto de quizá una cierta imprudencia de Zapater, ¿no? Al final estás hablando de casi 420 partidos, tropecientas temporadas, un brazalete de capitán. Es una acción que te puedes ahorrar para no poner al árbitro en esa tesitura, ¿no? En esa duda que seguramente si lo pones en la duda, la tostada va a caer por el lado de la mantequilla. Y luego la impresión es que Silva también hace por no retirar la cabeza, ¿no? Para seguir poniendo esa acción en la frontera y que la frontera beneficie a sus intereses. Sí, está claro que Alberto no quiere darle al jugador en la cara, lo que pasa que, bueno, le entra por un lado, ve la opción de llegar al balón y lo que es imprudente es levantar tanto el pie, ¿no? Sobre todo en ese momento. Como bien dices, Alberto, en el momento que ve lo que se alma ahí alrededor, ya está mirando y esperando casi que saque la tarjeta roja porque está dando una excusa mínima, pero suficiente para el árbitro para dejar todo igual, intentar calmar un poco un ambiente que se había, como es lógico en estos partidos, se había ido a mucha tensión debido a una expulsión. Lo que pasa es que es una expulsión muy justa la de Pulido, muy clara, que no debería llevar a ningún árbitro a dejarse presionar como sucedió en esos minutos alrededor de esa jugada, ¿no? El árbitro está claro que puede expulsar a Alberto en esa jugada porque así lo hizo, pero estaba muy claro que después de la expulsión de Pulido es una especie de calmar los ánimos. Y luego las repeticiones que se han dado, porque incluso en televisión, bueno,
no se aprecia el golpe en la cara, ¿no? No es tan nítido porque en la Liga Smartbank no hay la misma cantidad de cámaras y es uno de los problemas que veo yo con el VAR, ¿no? Que metes una técnica que viene a mejorar, pero no la dotas de suficientes medios para que así suceda. Entonces, yo creo que en el mismo VAR no encuentran una imagen que sea capaz de decir al árbitro, oye, vete a revisarla porque parece que no le dan la cara. Entonces, es una pena porque el partido se había puesto muy de cara y, bueno, pues se viene a decir que hay árbitros que en momentos y en determinados partidos pues se les hace muy cuesta arriba. Hablando con Zapater por la noche, Dani me decía que él esperaba que el VAR llamara al árbitro, porque entendía que en el fragor de la batalla el árbitro podía entender que le había dado en la cara y entonces, bueno, pues que sea tarjeta roja, pero él tenía la certeza, la sensación y la certeza de que no le había tocado. De hecho, luego habla con Óscar Silva y le dice, oye, que en la cara no te he dado. El club está también estudiando la posibilidad de recurrir y de alegar esa expulsión para que pueda estar Alberto el fin de semana que viene contra el Albacete. Dice Dani que no, o sea que ya... No lo está estudiando, lo va a recurrir. Ah, vale, bueno, pues ya es oficial, lo ha hecho oficial el club hace unos minutos. Como cuando éramos estudiantes y preparábamos el examen el día anterior o un rato antes, ¿no? Pues ha sido eso. Tú, Dani, durante la acción, unos segundos posteriores, ¿también tenías la esperanza de que el VAR llamara al árbitro o pensabas que se iba a inhibir como finalmente ocurrió? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso y con lo que han dicho Pablo. Con lo que ha dicho Alfonso a medias, porque ha dicho que hay que dotar a los de medios a los árbitros para que aumente la personalidad, pero eso no exime de lo otro, ¿no? Que es dotar de los medios que requieren cuando pones el VAR. Lo hemos comentado muchas veces, vamos, si recordáis, desde el partido de Cartagena de la primera vuelta, que creo que fue como el tercero, una cosa así, hemos dicho que la aplicación del VAR en segunda división es muy difícil, por no decir en muchas ocasiones imposible, porque no hay medios suficientes, no hay cámaras suficientes en el campo como para mostrar todos los ángulos de estas jugadas. Yo estaba viendo ahora cuando el Real Zaragoza ha dicho que va a recurrir, yo creo que hay como 3 tomas de la jugada. En una, que es la más lejana, aparece Francho y no se ve el momento del impacto. En otra es bastante lejana y tampoco se aprecia. Y la más cercana, a mí me deja muchas dudas. Ves a Zapater con el pie muy levantado, a Silva agacha la cabeza. Entonces, es muy difícil. La sensación era en el momento de que lo iba a expulsar porque... el Huesca, los jugadores del Huesca llegan como una jauría, ¿no? a presionar al árbitro. Me parece que es absolutamente normal y más en un partido de estas características. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasará? Pues en un primer momento sorprende, porque yo creo que ninguno así en principio le dimos esa importancia. De hecho, las retransmisiones, he escuchado las 2 retransmisiones de la tele y ninguna de las 2 daban la opción de la expulsión. Pero al final el árbitro es el que está ahí y es el que mejor lo vio seguramente. Lo mismo pasa con la transpulsión. En televisión tampoco se acaba de ver claro cómo impacta Pulido sobre Simeone. Entonces hay que darle hasta cierto punto también el beneficio de la duda al árbitro. Hay una imagen creo que es desde atrás de la entrada de Pulido, que creo que ahí sí que queda en evidencia. La entrada. El tema del recurso de Zapater, yo creo que lo que le puede salvar para que no acarree suspensión es la redacción del acta. Si en el acta el árbitro ha puntualizado que el contacto... En la zona de la cara. Es en la cara y no lo es, bueno, pues por una cuestión de redacción se lo puede quitar. Lo que pasa es que en la zona de la cara también es muy relativo, ¿no? No, bueno, realmente sí, la cara. Quiero decir, si te pega aquí en el hombro, ¿consideramos que es zona de la cara? O... No. En ese caso el VAR no le puede llamar para que lo interprete porque realmente hay un contacto y creo que convenimos todos en que Alberto levanta demasiado la pierna. En el momento en que hay contacto,
El VAR ya no se lo puede negar, igual que no se lo puede negar, como bien decías, si no hay imágenes que revoquen esa decisión, ¿no? Pero si la redacción del acta dice que le ha dado en la cara y le ha dado en el hombro, hay un problema de redacción que es más juridista que sancionador el futbolístico, y ahí es donde se puede librar a Alberto de la sanción. En este sainete estamos. Seguimos con el problema de tener una imagen donde se demuestre que no le dan en la cara en este caso. Claro, yo si queréis tengo no el lo he frame. visto. O sea, si queréis os lo enseño. Pues compártelo. Si lo tienes por ahí, Dani, nos dicen en el chat que se está oyendo mucho un boli. Así que el que esté por ahí o un clic de un ratón, una de las dos alternativas seré yo. Nos decía. Bueno, pues mientras comparte el frame, Dani, ¿lo tienes por ahí, tío? Sí, lo tengo a mano. A ver si lo que sí que os digo es que a mí en el campo me pareció, en vivo, sí que me pareció... ¿Lo estáis viendo ahí? Sí que me pareció roja en el campo, ¿eh? Yo no tuve la oportunidad de ver la imagen en directo. Bueno, en esa imagen no hay contacto en la cara. Y es en la zona de la cabeza, porque Silva se agacha. Es decir, o sea, digamos que la punta de la bota de Zapater está debajo del balón. O sea, no hay contacto, pero estaría muy cerca de haberlo. Lo que pasa es que en este tipo de jugadas es quien baja. O sea, obviamente es juego peligroso bajar la cabeza también, porque te pones en riesgo a ti mismo, y el reglamento lo que hace es legitimarlo. Pero yo creo que la jugada es un balón que está por encima como queda claro, por encima de la cintura, podríamos decir, y ahí es donde creo que Alberto, ese duelo, además es un duelo que es un error. O sea, es un error levantar la pierna ahí, porque es un duelo que solo te puedes llevar una tarjeta. Lo que pasa que estoy convencido que si no hubiera expulsado a Pulido, pues el árbitro seguramente esto lo hubiera solucionado de otra manera. Alfonso, estábamos guardando esta imagen para la parte final del directo, en la que comentarás 5 o 6 fotos del partido, pero me parece que conviene adelantarla por el momento de la conversación. 2 minutos antes de la roja a Pulido, Jair hace esta acción defensiva sobre Joaquín. El árbitro no pita ni falta. O sea, no es que señale falta y no saque tarjeta amarilla, no pita ni falta. 2 minutos antes de la expulsión de Pulido. A mí esta acción me parece más infracción y más juego peligroso que la que termina expulsando a Zapater. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, totalmente. De hecho, la imagen habla por sí sola. Lo que sí que hay que dejar claro es la diferencia entre juego peligroso y juego brusco. El juego peligroso es cuando no hay contacto. En el momento en el que hay contacto, esa jugada ya está supeditada a que sea roja. En el momento que por ejemplo, ahí si Jair toca con la bota el cuerpo del atacante, el árbitro le puede expulsar, si lo considera el contacto. Entonces, ahí yo creo que es juego peligroso, pues no creo que luego haya impacto. Y la de Alberto sí que no lo sé. No sé si le pega o no le pega, porque no, como decimos, no se ven las jugadas. A ver, lo comentaba Aragones72 en el chat, que hay una prueba si recuperamos el frame de Zapater, el ir con los tacos por delante y el tocar con el taco la superficie y la piel del rival, si verdaderamente hay contacto y por lo tanto es juego brusco grave en ese sentido y no es juego peligroso, le habrías hecho una herida y habría sangrado, y así no ocurrió, ¿no? Con lo cual la impresión es que el contacto no se terminó de producir, y hubo, al contrario que en esta acción de Joaquín, que aquí no hace nada de teatro y el árbitro no se la cobra, Silva hace por acercarse a esa plancha de Zapater y que, bueno, pues intentar nivelar una contienda, un partido que estaba desnivelado, muy desnivelado a favor del Real Zaragoza, primero por esa expulsión de Pulido y luego porque el equipo por fin supo hacer negocio de una ventaja numérica, ¿no? Ha habido muchos partidos esta temporada y la anterior en la que te ponías por delante y sin embargo eso no te servía para bueno, adelantarte en el marcador, te ponías, me refiero, por delante en cuanto a número de futbolistas, pero en esta ocasión sí, una acción bueno, pues más o menos vertical, más o menos rápida, que Bebé encuentra un balón muerto en el área y lo manda a guardar.
tú, Pablo, anteriormente hablabas de la diferencia entre las dos acciones y aquí terminamos y cerramos el capítulo de las tarjetas y nos ponemos a analizar más el partido desde el punto de vista futbolístico. ¿No tienes la impresión de que es la típica acción que hace un defensa, un central veterano para marcar el terreno, para marcar el territorio ante el mejor delantero rival y además un delantero joven? Lo digo porque a lo largo de la historia del fútbol ha habido muchísimos ejemplos de esa acción, ¿no? Esa especie de ley no escrita que tienen algunos defensas, algunos centrales para nada más empezar el partido, marcar el territorio ante el delantero más peligroso rival. Sí, además es fútbol de tres épocas, ¿no? Que salías a marcar un poco el territorio y a decidir un poco marcar las normas. Está claro que Pulido sabe, además él es un jugador muy, muy intenso, sobre todo nosotros con Zaragoza, y todo el Huesca sabía de la importancia que tiene Juliano para el Zaragoza y del peligro que tiene con espacios. Había tocado el balón, ya se le va y al final pues es un poco lo que dices y el llegar tarde, ¿no? El decir, bueno, pues si tú vas a intentar la jugada el otro día, que sepas que vamos a estar aquí para no permitírtelo. Entonces, lo que pasa es que se le fue un poco de las manos porque es una entrada a campo abierto, en el centro del campo, a muy pocos metros del árbitro, un poco de altura, el tobillo apoyado, es una falta muy peligrosa. Más allá de que haya mucho o poco contacto, es una falta peligrosísima porque puede hacer mucho daño. El problema es que parecía que la aprovechábamos muy bien porque en esos momentos en que el central, el capitán, el alma un poco de la defensa del Huesca queda expulsado, la siguiente jugada prácticamente hay un rechace flojo, como una especie de descolocación en la defensa del Huesca y lo aprovecha Zaragoza para meter el gol, ¿no? Un Bebé muy, muy atento y llega solo a rematar dentro del área. Esos momentos de haber aguantado con 11 y con haber aguantado un poco más, yo creo que el Huesca hasta llegar al descanso, si hubiéramos aguantado el resultado, se hubiera descubierto mucho y podíamos haber tenido opciones de incluso rematar el partido. Esa es la pena, ¿no? La expulsión lo que genera, aparte de la igualdad, es el hecho de que incluso yo pienso que al descanso se podía haber llegado con una ventaja superior. Tenemos el chat ardiendo entre Alex Spectrum y Coque de la Jungla, cada uno defendiendo una posición en cuanto a bueno, la imprudencia o no de Zapatero o el exceso del árbitro a la hora de señalarla. Ahora voy contigo, Dani, pero es que se nos iba a ir el directo y no le íbamos a hacer a Alfonso la pregunta del día. ¿Tú crees, Alfonso, que un árbitro como Pulido Santana hubiera tenido el carácter suficiente para no señalar la tarjeta roja? Pulido Santana. Porque López Toca no lo tuvo. No sé. A ver, es que yo no creo en el... lo he dicho siempre y hemos tenido muchas discusiones en nuestros viajes, ¿verdad, Javi? Hablando de la tecnología, yo siempre he dicho que el problema son los árbitros. Desde mucho antes de que se implantara, ¿eh? Muchísimo antes. Como hijo de buen árbitro, que precisamente por ser buen árbitro no llegó, no creías en la tecnología. No he creído nunca. Es que al final yo creo en quien usa la tecnología y me da igual que use un ordenador que un silbato de 2 tarjetas. Ha quedado claro, ¿no? Hemos visto un club que durante 2 décadas le ha pagado al número 2 de los árbitros y ahora se ha revelado que la federación y el responsable del comité arbitral decía que no había ningún problema en cobrar ese dinero, ha salido ahora a la luz. Entonces, bueno, pues cada uno que crea lo que quiera. Yo no digo que esté todo premeditado. No digo que el árbitro vaya a Huesca pensando esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Pero cuando se crea ese caldo de cultivo en el que los árbitros no se centran solo en su trabajo, saben la repercusión que tienen, saben el peso que tienen, todo influye alrededor, al final eso les afecta. Y quien conviene en moverse en esos términos es el que va a hacer carrera. Y entonces al final luego no le podemos pedir que sean lo suficientemente íntegros a la hora de tomar una decisión, que no les afecte lo que les rodea, que sean justos. Bueno, solo hay que ver los partidos y como cuando yo siempre he dicho la tecnología, lo que había que hacer era ponerles un sonotone, ¿no? Porque todos hemos escuchado a Luis Suárez o a cualquier otro jugador durante más de 300 partidos insultar al juez de línea y ellos no lo han oído nunca. Seguramente si Pablo dice la mitad de cosas que decía Luis Suárez, pues hubiera visto más partidos desde la tele que desde el campo. Totalmente, pero bueno, pues así funcionan muchas profesiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la nuestra, sin ir más lejos, ¿no? Que consiste en ser conveniente
para seguir avanzando y seguir progresando. Dani, decía Pablo que el Zaragoza antes de esa expulsión de Zapater tenía el partido encarrilado y que lo podía haber incluso resuelto antes del descanso. Hubo una acción concreta que se podía haber puesto 0-2, una contra que llevó Simeone por el pasillo central, que le estaba desdoblando Bada por la izquierda y Simeone eligió pasarle a Gámez. No era mala opción, pero quizá no era la mejor. Al final Gámez trató de poner un pase de la muerte, me parece que fue Florian Miguel el que lo envió a córner. Quizás si se la pasa a Bada, se queda mano a mano con Andrés. Sí, lo que pasa es que estamos entrando ya en la categoría de fútbol ficción y ya es complicado, ¿no? Y sí, decir, claro, y sí, es ¿cómo es aquello? Todo lo que empieza por Empieza por acaba. y acaba en la jodimos. La jodimos. Sí, a ver, yo creo en realidad que Zaragoza es verdad que esos minutos no fueron muchos. Tuvo esa ocasión, pero tampoco dominó. Seguramente si hubiera llegado a la segunda parte con uno más, el escenario hubiera sido completamente diferente, pero al final tengo la sensación de que el partido transcurrió un poco por los cauces esperados, sobre todo por los dos entrenadores. Lo que sucedió es que se penalizaron los dos únicos errores que hubo en las áreas. Hubo el de la Sociedad Deportiva Huesca en la persona de Ratiu, que deja ese balón muerto y aparece Bebé, y hubo el otro de Cristian, que tiene la mala fortuna, además, yo creo, porque le da el balón en la pierna y se queda un poco más largo el rechace de lo debido, que aparece Oben para marcarlo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que esas fueron las claves, ¿no? Dos equipos que no querían errar y que vieron cómo se les penalizaban los dos únicos errores que tuvieron cerca de la portería. Sí, pero yo me refiero cuando decía lo de que podíamos encarrilar el partido, me refiero a que al quedar con uno más iba a pesar el resultado del partido de ida, quieras o no, si vas perdiendo. Y luego el cambio que realiza el Huesca es quitar al jugador más peligroso en transición que tenía el Huesca y dejar al que más fuerte puede ser en balón largo, en peleas aéreas. Entonces, si tú aguantas con 11, a eso me refiero yo, y le quitas al Huesca esa transición, con vigilar bien al delantero siendo uno más, tú vas a tener ocasiones, porque ellos tarde o temprano, por lo menos hasta que llegaran al descanso, yo creo que iban a estar un poco descolocados. A eso me refiero yo, ¿no? El prever, que también es fútbol ficción, por supuesto, pero yo creo que la situación, y se estaba viendo en esos minutos, que estoy leyendo que dicen, bueno, es que Alberto se equivoca. Bueno, tú tienes que seguir, y tienes que seguir con intensidad y apretando. ¿Por qué? Porque si robas cerca del área vas a provocar cosas. Con el momento de tensión y de descontrol que pueden tener algunos jugadores, puedes provocar cosas que si esperas a que no suceda nada, no van a suceder nunca. Si Alberto roba ese balón, estás cerca del área, puedes dar un pase, puedes organizar, gestionar incluso hasta un penalti, una falta peligrosa, otra tarjeta. Entonces no es fácil, ¿no? Echar la culpa aquí no hay que echar la culpa a nadie, porque Alberto lo único que hace es pelear por un balón y tiene un resultado negativo para él y para el Zaragoza en este caso, pero que son jugadores que te coge ahí, que luego se lo piensa y dice, bueno, pues igual tenía que haber esperado, claro, pero sabes el resultado, ¿no? Volvemos a la ficción. Hay que pelear ese balón. Otra cosa es cuando tú, como la entrada de Pulido, puedes escoger claramente a 50 metros de tu portería no hacerla. Pero tú cuando tienes un balón botando delante vas a intentar controlarlo. Otra cosa es que te aparezca alguien por detrás y tú no lo veas y cometas una infracción. Bueno, eso es fútbol. Lo que pasa que, bueno, que luego es, para mi gusto, para mi forma de ver, demasiado exigente esa tarjeta roja y con la idea de calmar un poco los ánimos. Pero yo creo que la situación que tenía Zaragoza era muy buena y no se puede sacar a Alberto que se haya equivocado en ese sentido, sino, bueno, pues igual entrar de otra manera, nada más. Además va de la mano con lo que estábamos comentando de que el equipo me da la impresión de que detectaba que eran los minutos para terminar de hacerse con el partido y quiso ir a por él, y por eso va Alberto a ese balón y no especula con quedarse y con contemporizar, sino que trata de robar, bueno, pues con esa mala praxis, ¿no? Con esa mala suerte. No solo eso, Javi, te iba a comentar que el que lo ve claro es Fran Escribá, que cuando se pone con 0-1, los jugadores que saca a calentar son jugadores para tratar de ir a por el partido de una manera decidida.
Te iba a preguntar por eso, porque me llamó la atención de que cada entrenador reaccionó de una manera a la expulsión. Lo ha anticipado Pablo. Os hago la pregunta a todos. Hacemos ahí una ronda. Ciganda reaccionó de inmediato. Seguramente fue ortodoxo lo que la teoría del fútbol le pedía, con Pulido expulsado, que era sacar al otro central, al otro Pulido, y quitar a un delantero. A mí me sorprendió que quitara a Joaquín. A mí me parece que era su mejor atacante, incluyendo también a los jugadores de banda. Yo pensaba que iba a quitar a Juan Carlos e iba a poner a Joaquín por fuera, pero haciendo lo que el manual del entrenador te pide, te quedas 3 minutos más tarde con uno menos por detrás en el marcador y sin tu mejor o uno de tus mejores atacantes. Escribá opta por lo contrario. Escribá le expulsan a Zapater y contemporiza, no saca a Alarcón y pone a Bada en el medio centro con Francho y sitúa a Puche por derecha. Quizá para guardarse una ventana de cambios porque quedaban solo 10 minutos para el descanso. Escribá dijo que el Huesca no atacaba mucho por dentro. Es cierto, el Huesca te ataca por fuera, especialmente por tu banda izquierda. Luego hablaremos de eso, como insistió en la espalda de Bebé para hacerle permanentemente un 2-1 a Nieto. Pero creo que al principio del partido, en los primeros 25 o 30 minutos, ya tu doble pivote sufrió. Hubo momentos en los que no era capaz de cortar transiciones y por ahí el Huesca tuvo alguna ocasión, un palo de Oben, por ejemplo. Os iba a preguntar qué ibais a hacer o qué hubierais hecho, pero es que verdaderamente el fútbol te deslegitima, porque elijas la opción que elijas, cada entrenador eligió una de las dos opciones, uno reaccionó de inmediato, el otro intentó esperar. A ninguno de los dos le salió bien, con lo cual lo que comentaba Pablo un poco antes, ¿no? Que al final con el periódico del lunes todos acertamos la quiniela, pero no sé, a mí me parece que jugarte esos 10 últimos minutos con la electricidad que se había generado en el Alcoraz, con la expulsión de Zapater, poniendo a Bada con Francho, fue un riesgo excesivo que al final, bueno, pues te penaliza en la última acción y es mala suerte, es cierto, pero para mí fue un riesgo excesivo llegar al descanso con Bada en el doble pivote. Bueno, yo creo que por un lado Ciganda estaba más obligado porque vas con un 0-0 y si te dijeran que vas a jugar con 10, seguramente ese hubiera sido el equipo que lo hubiera sacado, ¿no? Al final tenía que sacrificar una de las piezas y no creo que hubiera hecho el mismo cambio si el resultado hubiera sido de 0-1. Creo que hubiera actuado de otra manera. En cuanto a la decisión de Escribá, yo creo que es que no tuvo la sensación de que el Huesca, después de quedarse con 10 jugadores, le fuera a hacer daño. Y en el momento en que apuestas por Bada, bueno, pues parece una pieza lógica colocarlo. A mí es un jugador que me deja muchísimas dudas porque yo ya no sé cuál es su posición. O sea, no me parece que sea un medio centro, no me parece que sea tan bueno para ser un media punta de juego todos los días y no me parece que en banda aporte tanto. Pero sí que es verdad que bueno, jugar con los tiempos y con las ventanas parecía legítimo. Luego al final yo creo que fue más el estado anímico en el que entró el Real Zaragoza y el Huesca con esa expulsión, porque realmente son jugadas que siempre decimos que el interruptor en lo anímico y en lo futbolístico es un gol, pero es que este tipo de jugadas, lo vimos ayer, influyen muchísimo más. Influye a la hora de sacar jugadores a calentar para ir a por un partido, que el equipo tenga otra actitud y en el momento en que expulsaron a Alberto Zapater, el Huesca pues volvió a sentirse dentro del partido, incluso otra vez protagonista, incluso aunque el marcador marcaba un 0-1. Vamos a seguir hablando del partido, pero vamos a ir cerrando este toco y me voy, este post, con una pregunta para cada uno. Cambiamos un poco el juego, porque así la última se la pregunto a Pablo. Dani, al final estamos hablando mucho de estos minutos, de los que comprendieron desde la tarjeta roja Pulido hasta el empate de Oben. Seguramente o seguro son los que marcan el partido, ¿no? Pero yo me quedo también con una sensación que no es del todo reconfortante, y es que siempre que el partido estuvo en igualdad numérica, que al final son 80 minutos u 83 minutos, el que generaba más peligro fue el Huesca. Entonces, es cierto que tú tuviste el partido en la mano, es cierto que lo tuviste encarrilado, es cierto que seguramente te pegaste un tiro en el pie, como dijo Escribá, pero al final durante 80 minutos del partido el Huesca te dio a ti la pelota en muchas ocasiones, pero ellos sabían cómo hacerte daño, que era
bueno, pues atacando por banda derecha permanentemente y tuvo muchos más disparos y bastantes más ocasiones. Tuvo muchísimo más trabajo Cristian que Andrés, por ejemplo. Sí, pero es que cuando dices que el Huesca te da la pelota, no es necesariamente bueno, ¿no? Yo creo No, que no, son... y conscientemente lo hace además, para que lo tengas Claro, entre centrales. por eso quiero decir que al final son dos equipos que seguramente juegan mejor sin balón que con él. Entonces, alguno tiene que tenerlo, ¿no? Porque no lo vas a dejar ahí como si fuera esto un saque de waterpolo, ¿no? Entonces, yo creo que el Zaragoza tenía un plan que se repitió mucho, sobre todo en la primera parte, que era salir por derecha con Francho, Gámez adelantaba su posición y ahí tenías que encontrar a Bada. Creo que a Bada le faltó movilidad. Luego apareció en una por izquierda que acaba rematando un centro de Nieto, que seguramente fue de las pocas en las que encontró su lugar dentro del campo, ¿no? Le faltó eso porque también yo creo que el Huesca hizo muy bien su trabajo, estrechó mucho las líneas, era muy difícil encontrarlo y en ese contexto tener el balón, por decirlo de alguna manera, era una putada, porque realmente es eso. Al Zaragoza es verdad que siempre Escribá dice que su propuesta pasa por tener el control del balón, pero claro, realmente no le va del todo bien tenerlo. Entonces, en ese contexto de partido le venía bastante mejor al Huesca la forma en la que se dio el choque y se vio porque fue el equipo que realmente tuvo las ocasiones para llevarse el partido. Oye, Pablo, ¿hizo alguna alusión también en rueda de prensa Escribá al trabajo defensivo de Bebé, cada vez más desaparecido en esas labores? Imagino que como lateral izquierdo de oficio sentiste una empatía especial por la tarde que tuvo que pasar Nieto, ¿no? Porque el Huesca sí que tenía muy detectado que en la espalda de Bebé es donde tenía que atacar, donde tenía que... De hecho, sacó a Gerard Valentín para que tanto Ratio como Gerard Valentín fueran muy verticales, muy profundos y estuvieran permanentemente poniendo en un aprieto a Nieto que salió medianamente bien parado, pero con una exigencia y con un estrés salvaje. Ahí podemos tener un peligro, ¿no? Ahí podemos tener un riesgo. Es cierto que si tú tienes una amenaza como Bebé, el lateral rival va a subir menos. Pero claro, si se despreocupa tanto de su espalda, al final si tú te encuentras con un rival que tiene una banda derecha afilada y profunda, te van a atacar por ahí y el Huesca es donde intentó llevarse el partido. Sí, yo creo, por mucho que se haya visto jugadas en las que estaba superado, que Nieto hizo un buen partido porque el problema que tenía, sobre todo con Valentín, que es muy fuerte con espacios porque tiene una zancada muy larga y es muy, muy progresivo. Tú cuando te encuentras uno contra uno, lo que tienes que ir es ir aguantando, que no te regatee por lo menos hasta el área, ¿no? O cometer falta o ir aguantando esperando una ayuda. Nieto lo estaba haciendo muy bien, iba aguantando, pero no llegaba esa ayuda. Y principalmente porque no estaba Zapatero en el campo, que es el que más salidas te da en ese momento. Claro, en el momento que llegas al área, te hacen un amago, si no tienes ayuda se te van a ir, casi siempre, o muchas de las veces, ¿no? Cuando no eres un número uno, como podía ser en caso de defensas de altísimo nivel, que da igual que sea campo abierto, que te acaban robando balón. Yo creo que lo hizo bien y es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que vas a seguir jugando con Bebé y que se pueden producir esas situaciones. Entonces, por eso tienes dos mediapuntas, dos centrocampistas en el centro, ¿no? Para compensar esas ayudas, para que tus jugadores ofensivos, pues en el momento que no defienden, pues tengan esa ayuda. Bueno, pues seguiremos hablando de esto a lo largo de la semana y de muchas otras cosas, pero ponemos aquí fin a nuestro análisis post partido. Toco y me voy para los abonados de leonsepia.com. Nos vemos la semana que viene, el próximo lunes, esperemos que contando un triunfo ante el Albacete que nos permita sumar 42 puntos, nos acerque a la salvación y también nos permite acceder e instalarnos en esa zona tranquila que siempre nos falta un punto o 2 puntos para vernos empatados con el 10º y arrancar la semana de otra manera. Eso será el lunes que viene. Nos vemos y seguimos aquí en el canal de Twitch de León Sepia.
Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.